Bien. Y el rotor de E a cuánto era igual a 0, gente, en electrostática. A 0. Bien. Quédate, Diego. Haceme la gamba. La semana pasada, el video, arrancamos hablando de la divergencia del vector inducción magnética, que es igual a 0, y que el rotor de la inducción magnética, la costumbre de estar con el campo electrostático, me sale E por default. Es igual a la densidad de corriente. Si esto lo expresamos en el formato integral, es lo que vimos en física 2, que esta es la integral cerrada del vector inducción diferencial de S. Profe, ¿Sí? nos falta el mu cero, la permeabilidad. ¿Qué me decías, Maxi? Eso. Muchas gracias. Mientras que la circulación de B diferencial de L es igual a mu 0 por I. Entonces, ley de Gauss, o segunda ecuación de Maxwell. ¿Y esta cuál era, chicos? ¿Se acuerdan el nombre? Ley de Ampère. Bien. Pero fíjense que esta dijimos que es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y esta sabemos que es otra de las ecuaciones de Maxwell. Sí. Maxwell. Ahora, a esta la llamamos ley de Ampère, pero no le decimos ecuación de Maxwell todavía, porque va a faltar para decirle ecuación de Maxwell. Y a esta vamos a ver que en breve también la vamos a transformar en ecuación de Maxwell. ¿Está claro? Ustedes recuerden que nosotros dijimos, y aparte las presentamos, que las ecuaciones de Maxwell eran 4 y que hablaban de la estructura de Ocampo, de su divergencia y su rotor, y la divergencia y el rotor ¿de quién? Del vector inducción magnética. ¿Está claro? Lo que pasa es que ustedes fíjense que en todo esto que está en la pizarra no hay variación temporal todavía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con lo cual, las ecuaciones van a estar completas cuando aparezca la variación temporal, que va a ser ya calculo que en 20 días. En 21 días vamos a completar las ecuaciones de Maxwell cuando podamos pasar por la ley de Faraday y cuando incorporemos nuevamente el concepto de corriente de desplazamiento. Ahora bien, nosotros, si teníamos, esta era la relación que tenía el campo electrostático con sus fuentes. Las fuentes escalares eran la fuente del campo electrostático. Está la densidad volumétrica de carga. Mientras que ahora vemos que no existen fuentes escalares para el campo magnético. Siempre el campo magnético es solenoidal. ¿Se acuerdan con divergencia nula que era solenoidal? Sí. Y una divergencia nula me hablaba de que no existía una fuente escalar. A diferencia del campo eléctrico, o el campo electrostático en realidad, el campo magnético tiene fuentes vectoriales. ¿Está? Fuentes vectoriales. Densidad de corriente. En definitiva son cargas en movimiento. La densidad de corriente son cargas en movimiento. Yo la densidad de corriente la puedo definir de esta manera si quisiera también. Rho sub B por B. Esto es Coulomb sobre metro cúbico por metros sobre segundos, un cuadrado, metro, Coulomb sobre segundo amper, amper sobre metro cuadrado. ¿Se acuerdan de esto cuando vimos la parte de corriente eléctrica?
que Sí. Rho sub B, densidad volumétrica de carga por velocidad, está claro, quiere decir entonces que las fuentes del campo electromagnético son las cargas eléctricas, siempre. Si está quieta, solo genera campo eléctrico, y si está en movimiento, va a generar campo eléctrico y va a generar campo magnético también. Porque existe la densidad volumétrica, pero al estar en movimiento, también genera campo magnético. Eso es lo que hemos visto en física 2. ¿Está? No en forma diferencial, pero sino en forma integral. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Bien. Pero el tema, que más allá que pudiéramos encontrar la relación entre el campo y sus fuentes, el problema era cómo encontrar el campo. Entonces habíamos definido una ley experimental que no era ni más ni menos que la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? Sí. De esta manera yo podía calcular el campo eléctrico. En situaciones de alta simetría, podía usar a la ley de Gauss como una función auxiliar, como una ecuación auxiliar para poder calcular el campo electrostático o el campo eléctrico, pero en condiciones de alta simetría. En el caso del campo magnético, también, para poder usar la ley de Ampère, que fueron la mayoría de los ejemplos que están en el video, yo necesito situaciones de alta simetría para poder extraer a B dentro de la integral de línea. Si no, vamos a tener que caer ¿en quién? ¿Se acuerdan? ¿En qué ley que vimos en física 2? Che, de a 1. Biot-Savart. Correcto. Los dos franchute. ¿Va bien hasta ahí? El Sí. Biot-Savart es como la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Obviamente, bueno, del potencial vectorial magnético no vamos a hablar porque creo que en el video no llegamos a esa parte. No me acuerdo, creo que llegamos, ¿no? A potencial vectorial magnético en el video. Sí. Sí, sí. Sí. Obviamente, para el campo, para los campos irrotacionales teníamos una función auxiliar phi, que era el potencial electrostático o el potencial escalar. Y para los campos solenoidales tenemos la función auxiliar A, que es el potencial vectorial magnético. ¿Está? ¿Por qué digo eso? Porque yo puedo expresar una función auxiliar que sea el potencial vectorial magnético y de esa manera definir a B. ¿Está claro? Porque yo estoy seguro que la divergencia del rotor era una de las identidades nulas. ¿Cuánto me da esto? Eso quería preguntar. En el video le pone 0 por el Correcto. Gauge de Coulomb. ¿Pero por qué 0? Si vos podés elegir arbitrariamente. Eso es lo que no. ¿Cómo? En el video explicás que se puede elegir arbitrariamente. No, lo que se puede elegir arbitrariamente es esta, la divergencia de A. El rotor de A sí o sí da B, porque por definición es eso. ¿Se entiende la diferencia? Acá estamos hablando de la divergencia. A ver, un campo vectorial, para vos poder definir un campo vectorial, ¿qué necesitas definir? Un campo vectorial queda bionímicamente definido si conoces su divergencia, su rotor, y se hace cero en el infinito, o la condición de, digamos, la componente normal del campo en la frontera si está limitado. ¿Se acuerdan que eran las tres condiciones del teorema de Helmont? Entonces,
nosotros teníamos hasta ahora divergencia de rotor de, ya tengo definido el campo electrostático. ¿Va bien hasta ahí? Conozco su divergencia, conozco su rotor. Ahora, en el campo magnetostático, en el espacio libre, presentamos de vuelta su divergencia y su rotor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Fede? Sí. Bien. Ahora decimos que vamos a trabajar con la función, con el campo auxiliar potencial vectorial magnético, que conocemos su rotor, porque es lo que nosotros queremos, lo definimos de esta manera. Pero no conocemos quién, todavía no definimos quién para que esté definido. La divergencia. Bueno, entonces lo que decimos es que va a haber muchos vectores potencial vectorial magnético que cumplan con la condición de que su rotor sea B. De la misma manera que había muchos potenciales eléctricos o electrostáticos cuyo gradiente era el campo eléctrico. La diferencia entre ellos era una constante, ¿se acuerdan? O sea, el potencial escalar no es único. Era donde ponía la referencia yo. Esto es lo mismo, pero un poco más complejo porque es vectorial. Entonces digo, bueno, de todas las condiciones que hay, voy a elegir un campo vectorial A que cumpla que el rotor es el campo de inducción magnética, pero voy a elegir una divergencia que sea cómoda para trabajar, y le voy a hacer su divergencia nula. Este es un campo. Podría haber otro A', cuya divergencia de A' sea distinto de 0. ¿Se entiende? Y cumpliría con el mismo B. Pero complica los cálculos. ¿Se entiende la diferencia, Fede? Sí, sí, digamos, yo quiero el potencial para llegar al campo, no me interesa. Entonces elijo el más simple, en este caso nulo. Correcto. La divergencia es. ¿Qué es lo que todo el tiempo estás haciendo cuando definís en el potencial en infinito igual a nulo, o lo pones un potencial de referencia? ¿Está claro? Vos vas jugando con eso. Tenés un problema, y el problema en lugar de poner entre 1000 y 5000 volt, que tengas una diferencia potencial de 4000 volt, pones un plano a tierra o algo a tierra y te queda una diferencia de 4000 con respecto al resto. Entonces vos vas jugando con el potencial electrostático de tal manera de, en algún lugar, poner una referencia 0, que es lo que llamamos referencia de tierra. Entonces es mucho más sencillo después los cálculos, son todos potenciales en lugar de diferencias de potencial, poder seguir restando contra 0. En este caso tiene sus ventajas usar divergencia nula.